Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Señor, haz tu obra en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Señor, haz tu obra en mí. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. En tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. A ti, Señor, cantamos, Dios de los cielos, por un momento en tu presencia, oh Jesús, por un instante de tu amor. Destello de tu gloria, oh Jesús, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Cantamos a ti, Señor. De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera, Señor, por ti.
Jesús, hambre de ti, mi Salvador, tu sangre poderosa nos limpia. Tengo hambre de ti, oh Jesús, tengo hambre de ti, Señor, tenemos hambre de ti, oh Señor, hambre de ti, Señor, tu sangre poderosa nos ha limpiado. Tengo hambre de ti, oh Jesús, hambre de ti, Señor, y Dios poderoso, quebranta toda potestad, toda dureza de nuestros corazones para buscarte a ti. Necesitamos de ti, Señor, de tu presencia, ser renovados con tu poder. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita nuestra carne, que desespera y espera nuestro espíritu se levante hoy, Señor. Restáuranos, sana nuestras vidas, sana nuestros corazones, sana nuestras almas con tu poder. Que la unción sea sobre nosotros. Danos de ese bálsamo, Señor. Que sean sanadas nuestras dolencias. Sana nuestros dolores. Restáuranos. Aviva nuestro espíritu, Señor. Rompe nuestros yugos. Rompe toda cadena, sea rota en el nombre de Jesús. Hambre de ti, oh Señor, hambre de ti, oh Dios. Tenemos hambre de ti, oh Señor. Cristo, te amo, acércate a mí, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz en adoración
Mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércate a mí, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Exáltate, Señor, entre las naciones, levántate, Señor. En tus alabanzas exáltate, Señor. En medio de los reyes, levántate, Señor. Haz notorio tu poder, haz notoria tu verdad, pues mi escudo está en ti, que salva a lo recto de corazón. Exáltate, Señor, entre las naciones, levántate, Señor. En tus alabanzas, exáltate, Señor. En medio de los reyes, levántate, Señor. Haz notorio tu poder, haz notoria tu verdad, pues mi escudo está en ti, que salva a lo recto de corazón. Exáltate, Señor, entre las naciones.
naciones, levántate, Señor. En tus alabanzas, exáltate, Señor. En medio de los reyes. Haz notorio tu poder. Haz notoria tu verdad. Pues mi escudo está en ti. A lo recto de corazón, exáltate, Señor. Levántate, Señor. Exáltate, Señor. Levántate, Señor. Exáltate. Exáltate, Señor, entre las naciones, levántate, Señor, en tus alabanzas, exáltate, Señor, en medio de los reyes, levántate, Señor, haz notorio tu poder, haz notoria tu verdad. Pues mi escudo está en ti, que salva a quienes, a lo recto de corazón. Exáltate, Señor, levántate, Señor, exáltate, Señor, levántate, Señor, exáltate, Señor, levántate, Señor, exáltate. Señor. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, pidiendo, rogándote, oh Dios, que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestros corazones, que sea tu Espíritu, Señor, que seas tú ayudándonos, que sea, oh Dios, tu poder, tu gracia favoreciéndonos. Gracias porque tú eres Dios grande y poderoso, te alabamos, te bendecimos. Padre, activamos tu poder, tus ángeles en este lugar de guerra, protegiéndonos, guardándonos de todo mal y de todo peligro en el poder de la sangre de Yeshua. Ponemos esta prédica en tus manos, pidiéndote que sea tu Espíritu hablándonos, que sea tu Espíritu, oh Dios del cielo, trayendo tu presencia sobre cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria. Ponemos hoy nuestra vida delante de ti, en el nombre de tu Hijo Santo. Amén. Quiero invitarle que busque en su Biblia Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. En este pasaje nos habla la Escritura que hay un resumen de las acciones de Dios desde el Éxodo hasta la llegada de Israel a los campos de Moab. Es seguido por una nueva reafirmación del significado del pacto entre el pueblo escogido por Dios y Dios mismo. Pero aquí Dios les da a ellos nuevas advertencias sobre las consecuencias que enfrentarían en Canaán aquellos cuyos corazones o cuyo corazón se aparte del Señor su Dios. Y hay una ceremonia de renovación del pacto
en Moab, donde Dios vuelve a recordarles a ellos la importancia de permanecer en Él. El Señor les dice en el verso 1: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo el pueblo y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros. ¿Qué cosas ha hecho Dios delante de usted? ¿Qué milagros, qué poder ha manifestado Dios en su vida? Aquí dice la Escritura que Dios mostró su poder y su gloria frente a sus ojos con el pueblo de Egipto, cómo los derrotó a ellos, que a pesar de las grandes pruebas que vieron sus ojos, las señales y grandes maravillas, ellos, aún viendo esto, Dios no les había dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No entendían. A veces en la vida de muchos creyentes, nosotros a veces no vivimos grandes milagros, no vemos grandes cosas en nuestras vidas. Pero hay personas de afuera que ven grandes milagros, como Dios ha sanado a muchos de enfermedades graves. Y cuando están en una situación difícil, quieren acercarse a Dios. Pero cuando ellos son sanados, cuando ellos son liberados, cuando Dios ha mostrado su poder y sus maravillas en sus vidas, en sus cuerpos, pierden el impulso que tenían para acercarse a Dios. Entonces tú ves que aquel inconverso es sanado, se acercó por un instante a Dios y luego se olvida de Dios, vuelve a sus fiestas, vuelve a sus parrandas, vuelve a su mundo. Mas así no debe de ser con nosotros, porque Dios a nosotros sí nos ha dado un corazón para entender, nos ha dado ojos para ver y nos ha dado oídos para oír. Durante esos 40 años, sus vestidos no se envejecieron sobre ellos, ni sus zapatos o sandalias no se rompieron, no se desgastaron. Y como Dios los alimentó con pan, los alimentó con maná del cielo. Aunque ellos no habían comido pan ni habían bebido vino, Dios sí los alimentó con carne, con agua, con maná. Dios les dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Hay un problema en la vida del creyente, del cristiano. El cristiano siempre saca los mandamientos del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y dice: esos mandamientos son retrógrados, ya no hay que cumplirlos. Pero luego hablan que hay que cumplir los 10 mandamientos. Dicen: ya no hay que someternos a la ley de Moisés porque ahora Jesucristo vino y con su gracia ha hecho todo por nosotros. Está bien claro que las Escrituras son un espejo para nuestra alma. Cuando nosotros nos acercamos a un espejo para arreglarnos, para embellecernos,
El espejo solamente nos dice nuestros errores. Nos dice lo que hay que organizar. La ropa está manchada, estás muy peludo, esa ropa no te combina, esos zapatos, esos pantalones, esa falda está arrugada, estás sucio, sucia. El espejo nos muestra nuestra condición. La palabra de Dios nos muestra la condición en la que estamos. Pero depende de nosotros el actuar, depende de nuestra actitud, de nuestra voluntad para corregir nuestros errores. El espejo no va a hacer eso por nosotros. La palabra de Dios te muestra las falencias y lo que hay que corregir. Los mandamientos, obedecerlos, nos purifican, nos santifican delante de Dios. Pero los mandamientos hay que guardarlos. Verso 11 dice: vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, todos deben buscar la presencia de Dios. Todos deben de dirigirse a los mandamientos de Dios. Todos deben de instruirse en los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios corrigen nuestras vidas para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Dios estuvo con ellos en medio de todas las dificultades, ayudándolos, protegiéndolos, peleando por ellos. Pero el Señor les dice: busquen que su corazón no se aparte hoy de mis mandamientos. Si ustedes quieren ser bendecidos, cumplan mis mandamientos. Todavía celebrando fiestas paganas. Dice cumplir los 10 mandamientos, pero no cumple ni uno. ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo cumplir sus mandamientos? Es importante instruirse en la palabra de Dios, es importante conocer las Escrituras. Para comprender la Escritura hay que leer y sobreleer y leer una y otra vez los versos. El Señor dice que a este pueblo, a pesar de que había visto las grandes maravillas, no le había Dios dado a ellos, no les había otorgado a ellos un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y esa misma situación el Señor la vio cuando Él estuvo en carne en medio de su pueblo. En Mateo capítulo 24 dice: y se acercaron cuando Jesús salió del templo con sus discípulos y se iba, se acercaron estos para mostrarles a Él los edificios, las piedras grandes, toda la belleza que había en Jerusalén, una ciudad moderna para ese momento. La piedra en Israel es una piedra blanca, no hay piedra en el mundo como la que hay en Israel, es una piedra blancuzca. Y estos discípulos se le acercan al Señor y le dicen: mira la belleza, las construcciones que hay ahora, estas construcciones que enaltecen, que embellecen esta ciudad. Se parece como cuando vamos, o cuando usted ha ido a una ciudad diferente a la nuestra, o usted se va hacia el centro de esta ciudad, o barrios que usted no conoce. Hoy hay muchos barrios
nuevos en esta ciudad, muchísimos. Y usted dice, wow, qué lindo todo esto. Mira estas calles, mira estos edificios. No tienen nada que envidiarle a las ciudades en Estados Unidos. Son edificios modernos. A veces las cosas del mundo impresionan los ojos del creyente. Y dice la Escritura que Jesús, que Yeshua, les dijo, ¿veis todo esto? ¿Os referís a estas construcciones? Y Él les dice, ciertamente os digo, bajo ningún concepto ha de ser dejado aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nada de lo que hay aquí permanecerá. Estaba hablando de que en algún momento de la historia de ellos, de los judíos, políticamente, militarmente, serían invadidos. Y que aquello que veían hoy hermoso, aquello que veían hoy lindo, todo eso sería derrumbado. Todo eso quedaría, de ello no quedaría piedra sobre piedra. Verso 3, y estando él sentado en la cima del monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron privadamente y le dijeron, dinos cuándo se cumplirán estas cosas y cuál será la señal de tu revelación como el Mesías, hijo de David, y la conclusión, la terminación de esta edad presente. Los discípulos van a él y le dicen, tú que conoces todas las cosas, ¿cuándo se cumplirá esta invasión? ¿Cuándo se cumplirá esta palabra de que no quedará piedra sobre piedra? 40 años después se cumplió esta profecía. Vinieron los romanos e invadieron Jerusalén. Dice la historia que aún los muros estaban bañados en oro. Algunas partes del templo estaban todas recubiertas de oro. Y que ese oro, para poder ser llevado, tuvieron que derrumbar las paredes para poder arrancar ese oro que estaba incrustado en sus muros. Y el Señor en otro pasaje dice, esta generación es dura de corazón. Esta generación no entiende el tiempo del Mesías. Y nosotros hoy vivimos una generación que es dura de corazón. Como bandas delincuenciales gobiernan las ciudades. Como muchos países son gobernados por una generación perversa, corrompida. Te engañaron cuando te dijeron, ve a vacunarte. Todo el día te bombardeaban a través de los medios de comunicación. Estabas temeroso, pensando que te ibas a morir, que si no te vacunabas te morirías. Y te engañaron. Y el Señor dice a través de la Escritura, Él dice que hay generaciones que no cumplen los mandamientos de Dios. Hay generaciones que están torcidas, que están dañadas, que están corrompidas por la falta de instrucción en la palabra de Dios. Y uno de los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel es, instruye a tu hijo. Que estas palabras corran en medio de tus hijos, de tus hijas, por generaciones. En el verso 4, el Señor dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Pero ¿cómo no van a ser engañados si el pueblo de Dios no se instruye? ¿Cómo el pueblo de Dios podrá salvarse de ciertas situaciones si no puede comparar la palabra de Dios
con las situaciones de este mundo. La política, los gobiernos, las guerras, los conflictos. ¿Cómo puede entender el conflicto? ¿Cómo puedes discernir si eso que escuchas es verdadero o es falso? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, allí está el Mesías. Y muchos se desviarán de los mandamientos. Muchos creerán que el Mesías ya llegó. Sistemas políticos, de gobiernos, de cómo en cada gobierno aparece un Mesías, un falso Mesías. Aquí en Colombia muchos creen que está gobernando un Mesías. Le dicen a uno, a mí me dicen, Él es la encarnación de Jesucristo. Me han dicho a mí. Cuando estaba en la universidad, me decían compañeros venezolanos, es que Chávez nos va a salvar de la opresión capitalista, del imperio capitalista. Él es el salvador de Venezuela, decían ellos. ¿Por qué sucede esto? Por la falta de instrucción, por la falta de conocimiento, por no instruirse no solo en la palabra de Dios, sino en los muchos campos de ciencia que hay por fuera. Estudiar, escudriñar. En el verso 5 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué sucede? ¿Es el fin o no es el fin? No es el fin. Y el Señor les estaba hablando a ellos de lo que vivirían para ese tiempo. Y en ese tiempo, dice la Escritura, dice la historia, que Roma invadió totalmente Jerusalén, Israel. Y dice que destruyeron el templo. Uno de los emperadores romanos o de los generales destruyó el templo. Dice que muchos judíos fueron llevados cautivos a Roma para el circo romano. Otros se quedaron, otros los dejaron ahí, pero otros sufrieron las consecuencias. Y eso sucede cuando el pueblo de Dios abandona los mandamientos de Dios, cuando se sumerge en sus propias doctrinas. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá mucha hambre y muchos terremotos en diferentes lugares, como hoy en día. Pero aquí les estaba hablando a ellos. Ahora, ¿quiénes son quién es el que produce hambres, terremotos, guerras? ¿Quién? ¿Quién lo produce? El hombre, por falta de instrucción. Hoy en este tiempo podemos ver cómo se utiliza la geoingeniería para manipular el clima. Y esto viene de décadas atrás. El Pentágono entendió desde los años 60 y 70 que el clima podía ser manipulado y usado como un arma de guerra. Y eso lo hicieron en la guerra del Vietnam, esas pruebas. Dice la historia que rociaban desde aviones químicos para producir sequías o para producir lluvias. Dispersaban aerosoles, sulfatos para crear filtros, para que enfriaran el planeta, o sea, para que el sol no golpeara la tierra y la tierra se enfriara. Y al enfriarse la tierra, entonces la vida vegetal moriría, los alimentos se acabarían.
todo con armas avanzadas como las que vemos hoy en día. La Escritura nos dice que se levantará nación, reino contra reino, habrán guerras, habrán hambres y muchos terremotos. Esas armas de hoy pueden producir terremotos. ¿Se acuerdan en los años 2000 el terremoto de Japón? Producto de las armas de hoy. Hacen guerra modificando el clima, moviendo la tierra. Hoy se usa así, hoy estamos en una generación perversa, está corrompida por falta de instrucción en la palabra de Dios. La delincuencia transnacional. La Escritura nos muestra que a pesar de que veamos conflictos, a pesar de que veamos terremotos y hambres en determinados lugares, porque así lo dice en algunas Biblias, habrá hambres, terremotos, guerras en determinados lugares. O sea que es el hombre el que determina en dónde. Si este presidente, si este gobierno no se somete a nosotros, nosotros enviamos, atacamos, destruimos esta nación, modificando el clima. Así está hoy, así sucede hoy. Pero el Señor dice que todo esto no debe de alarmarnos. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que sea así, pero aún no será el final de esta era presente. Toda esta maldad tiene que surgir para que haya una diferencia entre los que aman a Dios y los que no aman a Dios, de los que confían en Dios y los que no confían en el Señor. Y todas estas cosas serán el principio de dolores de parto. O sea, todo esto que vemos en Israel, ese conflicto que hay allá, ese conflicto que hay acá con Venezuela, en Ucrania, con Rusia. ¿Se acuerdan que el presidente ruso tuvo que atacar un aeropuerto en el 2020 para destruir túneles por los cuales se traficaba la sangre de los niños, adrenocromo, y se lo vendían a organizaciones muy poderosas? Compraban esta medicina, entre comillas, para mantenerse jóvenes, para rejuvenecerse. Usted veía un actor de televisión que siempre se veía así, pasaban los años y se veía fornido, o una mujer actriz de televisión y se veía muy linda, muy atlética. Vaya, mire ahora cómo están. Están todos flacos, desnutridos, arrugados, porque se frenó el comercio del adrenocromo, el tráfico de personas para este fin. Entonces el Señor dice, todo esto será principio de dolores de parto, principio de dolores de parto. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. O sea, muchos serán engañados y serán impulsados a traicionarse los unos a los otros. Y unos a otros se odiarán sin causa. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ama a Israel? Con toda esta información ahora, ¿usted ama a Israel? Entonces ya el cristiano duda. Pero es que mire lo que están haciendo allá en Gaza, están matando niños. O sea, ya les cambiaron el chip. ¿Usted sabía que Hamas fue creado por Israel? ¿Sabe eso? Fue creado por el mismo gobierno de Israel. Muchas organizaciones que hay hoy en día fueron creadas por entidades oscuras. Aún el mismo cristianismo que muchos predican hoy fue creado por la CIA. Pero la pregunta es si somos capaces de discernir
todas estas cosas para seguir el camino correcto que nos manda las Escrituras. ¿Somos capaces de hacerlo? Tenemos que instruirnos, capacitarnos, escudriñar la palabra, escudriñar las Escrituras sobre qué es lo que el Señor nos está advirtiendo. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán, se traicionarán unos a otros, serán engañados y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Yo conozco de cristianos de mi infancia que hoy en día odian el cristianismo. Ustedes, los de doble moral, ustedes que apoyan a los israelitas y allá los están matando, ustedes que hablan de paz y ahora quieren la guerra y la muerte. Pero ellos dicen, a mí me ayudó más, a mí me ayudó los árabes y ahora tengo el camino correcto, dicen ellos. ¿Así? No trabajan, no estudian, son una carga en el hogar, no hacen nada. Están en oscuras y el Señor quiere que tú te instruyas, que tú te esfuerces y conozcas más las Escrituras, que tú tengas la capacidad de discernir si esas noticias que ves en la televisión son reales, son verdaderas o le están cortando información. En esta semana escuché que el presidente de Estados Unidos dio la orden diciendo que todo aquel o toda organización que se burlara de la muerte de Charlie Kirk debía ser arrestado o debía ser deportado. Entonces salió un señor en CNN burlándose de la muerte, un señor de cierta inclinación política, burlándose de la muerte de Charlie Kirk, del supuesto asesinato que hicieron en estos días. Y lo sacaron de CNN. Entonces yo vi la noticia en CNN y dice el periodista tal y tal y tal fue expulsado, pero no dicen el por qué. Pero uno ya sabe por qué. ¿Por qué causa fue? Por burlarse de este hombre que hablaba de las buenas costumbres, de este hombre que hablaba de corregirse a pesar de haber cometido ciertos errores en sus vidas. Le hablaba a los jóvenes, acaparaba multitudes en los estadios de las universidades, multitud de jóvenes, precisamente donde él fue, donde hubo el atentado, debajo de ese estadio se reúne una secta satánica, que creo que fue a usted le envié un video donde se ve que salen de allá con sus disfraces satánicos y lo enfrentan a él, ¿sí? Ellos son de ahí y todo esto pues se dio ahora porque hay una guerra, no solamente política, sino espiritual. Hay una guerra espiritual, manifestada físicamente. Entonces las Escrituras nos dicen que todo esto para sus hijos no es de alarma, pero sí debe de ser de cuidado, de que debemos estar en constante escudriñar las Escrituras, que debemos de corregir nuestras vidas, que debemos de cambiar nuestras actitudes, que no debemos ser semejantes al impío, que debemos de estar observando, mirando, pero con precaución. Verso 9, para entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esto le sucedió a los discípulos del Señor. Y seréis aborrecidos por todos los gentiles por causa, aquí mi nombre es por causa de la palabra, de obedecer los mandamientos, de decir, no, yo estoy en contra del aborto, yo estoy en contra de dañar la vida de un niño, estoy en contra del matrimonio
gay. No sé si vieron el nuevo ministro, que ya lo sacaron, el nuevo ministro de la igualdad, ¿sí? Él decía, yo soy una madre. ¿Sí lo vieron o no? ¿Quién lo vio? Que él decía, yo soy una marica, decía él. Decía, yo soy así. Perdonen la palabra, pero es para que me entiendan. Él decía, lo expresaba de esa manera, y apenas decía eso, se le salía todo. El ministro de la igualdad. ¿Vieron eso o no lo vieron, hermanos? ¿Quiénes lo vieron? Hermano Cristian, ¿no? Si nosotros no vemos estas cosas, ¿cómo podemos hablar la verdad? Si no conoces la situación, ¿cómo vas a orar por la situación de los que sufren? Si no sabes que hay tráfico de niños y tú dices, eso me causa dolor, angustia, me estremezco, ¿cómo vas a orar para que Dios los salve a ellos? ¿Cómo es tu oración entonces? ¿Por qué estás orando? El país derrumbándose. ¿Estás orando por la nación? Las EPS quebradas. Pero sabes que el gobierno ya, y desde hace días, meses atrás, envió sus interventores. ¿Sabes eso? ¿O estás pensando que todavía está en manos de los privados? No. Ninguna EPS está en manos de los privados ahora. Están en manos de interventores enviados por el gobierno. Sanitas tuvo que poner demanda tras demanda, demanda tras demanda, para que no se tomaran, para que no pudieran coger la EPS. Y la cogieron aún así. Pero ¿cómo la devolvieron? Peor de lo que estaba antes. Totalmente quebrada. La nueva EPS, la que es del gobierno, usted no encuentra nada. Los hermanos que venían acá o vienen acá, el hermano Humberto, dice, pastor, ya no hay nada. Mi hermano, está peor, hermano. Un palo seco el hermano, porque no encuentra medicamentos. ¿Quiénes encuentran medicamentos? Nosotros, los que pagamos una mejor salud, los que tenemos la posibilidad de pagar un mejor servicio. Del resto, no les va bien. Entonces el Señor dice, esto es principio de dolores. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y serán levantados falsos profetas, y apartarán de la Torá, apartarán de los mandamientos. Verso 11, léalo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Para qué los engañan? Para que se aparten del camino de las Escrituras. Por eso son engañados. ¿Cuál es el trabajo del profeta? El trabajo del profeta es volver el corazón del pueblo a Dios. Esa es la función del profeta. ¿Cuándo Dios enviaba profetas? ¿Cuál era la causa para que Dios enviara profetas a Israel? La causa era porque el pueblo de Dios se había apartado de los mandamientos, de las Escrituras. Esa es la causa por la cual Dios envió profetas. Por eso el Señor dice que al profeta se debía honrar, pero no a estos de ahora. A los de ahora no, porque los de ahora, ellos buscan es su propio beneficio, buscan fama, buscan reconocimiento, buscan dinero. Entonces, yo te profetizo, empiezan a decir cosas. He aquí, serás millonario, serás multimillonaria. He aquí, ahí está tu esposo, ahí está tu esposa. Pendejadas y tonterías. O esos profetas de ahora sí profetizando
sobre Venezuela. Ahora sí, yo profeticé, este profeta dio una profecía hace muchos años sobre Venezuela. Entonces ahora sí aparecen. Ninguno atinó a lo que iba a suceder en este tiempo, pero se hacen llamar profetas. O sea, estos falsos profetas lo que hacen es apartar el corazón del pueblo, apartarlo de Dios. Acercarlos es a ellos mismos y no a Dios. Verso 12, y por haberse multiplicado, ¿qué se multiplicó? ¿Cuándo hay maldad? ¿Cuándo surge la maldad en los seres humanos? Cuando se apartan de las Escrituras, cuando se apartan de los mandamientos. Entonces, ¿cómo sería la traducción ahí? Y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, a los mandamientos de Dios, el amor de muchos se enfriará. Esa es la causa de la maldad, la falta de instrucción en los mandamientos de Dios. Cuando tú dejas de instruirte en los mandamientos de Dios, corres el riesgo de practicar la maldad. Corres el riesgo de cometer adulterio. Para cometer adulterio no necesita que nadie lo vea, porque las tinieblas no tienen nada que ver con la luz de la palabra de Dios. El que practica el homosexualismo, ¿lo hace en público o lo hace a escondidas? Hoy en día lo hacen en público. Yo he visto videos, o hermanos que están en otros países me mandan videos, pero ¿en dónde están ellos? ¿Por qué lo hacen en público? Porque están rodeados de la misma clase de personas. O sea, la inmundicia sale a flote. Ya la podredumbre inunda a todo el ambiente, como un perro muerto. Por más que lo entierren en un terreno, el olor sale, hiede. Pero ¿por qué? Si lo enterraron, no, la podredumbre sale. Y el Señor dice en uno de los salmos que cuando florece el impío, el pecador, es para ser destruido, para destruir su maldad. Pero también la Escritura dice que hay generación que tiene un corazón duro, necio, que no quiere oír la palabra de Dios. Pero a nosotros nos corresponde instruirnos en la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. Les voy a decir esto que va a pasar esta semana. Esta semana, bíblicamente, comienza una fiesta bíblica. Para mañana, lunes, en horas de la tarde, comienza la celebración, la fiesta del nuevo año, o lo que usted también conoce como la fiesta o el sonido de las trompetas. Es una fiesta bíblica establecida aquí en las Escrituras, como la fiesta de las trompetas. Primero Yom Teruah, o sea, la fiesta de Shofar, la fiesta de la trompeta. Luego sigue Rosh Hashanah, que es la celebración del nuevo año. Entonces, en la Biblia, si usted busca Levítico 23, haga la tarea de buscar Levítico 23. Ese sonido de trompeta es un llamado para los creyentes de alistarse, porque el Señor, su Rey, está próximo a venir. Mañana tal vez no se vea la luna nueva si usted mira hacia allá, porque si usted ve todos estos días comenzaron a estar nublados, y eso es lo que dice la Escritura, que el sonido de trompeta se da cuando aparezca la señal de la luna nueva. Dice Génesis: y pondré señales en los cielos,
en la luna, en el sol y en las estrellas. Entonces, esa luna nueva marca el comienzo de la fiesta de las trompetas, cuando los judíos, que ellos son los que primero tienen que verla, ven la luna nueva, o sea, el rayito de luna, suena la trompeta, suena el shofar. Pero como es un año nuevo, entonces dice la Escritura que el pueblo se alista para purificarse. Tiene 10 días de purificación, que es lo que va a pasar de este lunes en adelante. 10 días para uno corregir todas las cosas que hizo mal durante este año. Entonces, para el cristiano es difícil entender, porque el cristiano, en el cristianismo dicen: cuando venga el juicio de Dios, cuando venga el fin de los tiempos. Entonces la mente cristiana piensa en ¿qué? Por allá, lejos, cuando venga el juicio final. Y la Escritura nos dice que cada año el Señor nos da esto para que ensayemos, hagamos un ensayo de lo que va a ser el último día, el último y gran día. Entonces suena la trompeta, aparece la luna nueva y el pueblo entra en una reflexión durante 10 días. ¿Qué cosas buenas dejó de hacer durante este año? ¿Qué cosas malas hizo y no corrigió? ¿Qué comportamientos? ¿Por qué? Porque cuando llega el día 10, dice la Escritura, la misma Biblia dice que cada uno de nosotros, cada persona que está allá afuera, somos juzgados en el trono celestial. Y se nos da a cada uno según nuestras obras, no solo para el juicio final, sino aún para el siguiente año. Ese día 10 se llama el día de la expiación, donde la persona entra en un ayuno para alcanzar misericordia. Usted ya la alcanzó a través de Jesús, de Yeshua. Entonces, sus cargas no van a ser muchas cuando llegue el día del juicio, que es dentro de pocos días. Por eso están los edictos. Esta persona, mira, no se arrepintió, sigue lo mismo. Entonces el siguiente año está en ruina, enfermo, o un accidente lo mató. ¿Por qué? Porque los edictos se dan en el trono celestial. Para poder entender esto, usted tiene que mirar, por ejemplo, Daniel capítulo 9, donde habla de aquel rey malvado. Daniel capítulo 5. El rey Belsasar, este era nieto de Nabucodonosor, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que la Escritura dice: el uno será tomado y el otro será dejado? Esto es eso. En el cristianismo nos enseñaron mal. Nos dijeron que una persona se iba en el arrebatamiento y la otra se quedaba. Aquí está diciendo es que el Señor, cuando les dice eso, les dice: uno será tomado. ¿Cómo fue tomado? Por los romanos, y lo llevaron al circo romano, y el otro se quedó en Jerusalén. Y esto mismo pasó aquí. Eso tiene que golpearle a usted la mente. Si no le golpea la mente, hermano, usted va a seguir con doctrinas erróneas. Dice la Escritura, verso 2, que su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, o sea, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, o sea, los paganos. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios. Eso fue en el tiempo de Ezequiel y de Jeremías, dice la Escritura, y de Daniel, cuando estaban muchachos.
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio, estaba en la parte alta, el palacio real, y el rey veía la mano que escribía. O sea, ellos se llevaron la menorá, la encendieron y del fuego de la menorá salió una mano a escribir en la pared. Entonces, verso 6, el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y collar en su cuello, y será el tercero en mi reino. Entonces dice la escritura que llamaron, fueron a buscar y no encontraron a ninguno. Pero la reina, que era la mamá de este joven, que era hija de Nabucodonosor, conoció a Daniel. O sea que aquí Daniel estaba relegado de este reino de Belsasar, estaba en el olvido. Por eso en el verso 10 dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbe tus pensamientos ni palidezca su rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, o sea, Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. O sea que cogió a Daniel y lo sacó del reino. Le dijo: no, usted ya no va a estar aquí influyéndome con mandamientos y con la ley de Dios. Usted fuera de aquí. Y lo sacó cuando comenzó a reinar. Pero al sucederle esta situación, entonces no había astrólogo ni adivino que pudiera interpretar. Pero la mamá, que era hija de Nabucodonosor, supo esto y mandó a buscar a Daniel. 17. Allí llega Daniel. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, o sea, tus riquezas, y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Qué escritura era esta? Podía haber sido hebreo o arameo, para que Daniel la pudiese entender. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, cuando tú te vuelves soberbio, cuando te apartas de las Escrituras. Usted puede estar aquí y lejos de la palabra de Dios y el corazón se ensoberbece. Ese es el principio de una caída. Te puede Dios derrumbar tus riquezas, tu trabajo, tu idolatría, todo lo que Él quiera. Dios nos guarda. Entonces dice: y su espíritu se endureció en orgullo, o sea, de la soberbia que sigue. Allí lo está diciendo, el orgullo. Y del orgullo que sigue, la caída. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Cuando una persona se vuelve como una bestia,
cuando abandona la Escritura, cuando abandona la palabra de Dios, se sumerge en el homosexualismo y busca que le den por detrás a toda hora, porque es como una bestia, como un animal. Así es el adulterio, así es la fornicación, así es las drogas, así es el alcoholismo, así es el robo, así es el asesinato. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que a él le place. Al que obedece, Dios lo pone en lugares de gobierno. Y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabido todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos sagrados de tu casa, de su casa, y tú y tus grandes mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. O sea, estaban en fornicación, en adulterio, en lujuria en esa fiesta. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Usted sigue celebrando Navidad, sálgase de esa tontería. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. A Dios hay que honrarlo. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, Dios dijo, no, ya no más, hay que cortarlo. Este rey, de Belsasar, hay que quitarlo, hay que eliminarlo. Tekel, pesado ha sido en balanza. O sea, antes de que saliera la mano ya Dios lo había pesado, ya Dios lo había examinado. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Mientras él estaba hablando aquí, ya los medos y los persas habían entrado en el reino silenciosamente. Él no se había dado cuenta. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar el tercer señor del reino. Pero mira lo que dice el verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos aquí la Escritura? Que viene un juicio. Estos días es de juicio. Primero suena la trompeta. Este lunes. Uy, pero ¿a dónde si yo no la oigo? Pero aquí se les está enseñando esto. Y luego siguen 10 días de reflexión, de autoexamen. ¿Qué es lo que cómo me he comportado yo con mi esposo? ¿Cómo me he comportado yo con mi esposa? ¿Cómo me he comportado yo con las riquezas que Dios me ha dado? ¿He diezmado, he ofrendado, he reconocido a Dios en esto? ¿O he sido un tacaño, una tacaña? ¿Cómo he sido yo con mi propia vida cuando estoy solo, cuando estoy sola? ¿En dónde entro a la internet? ¿Qué busco? ¿Qué escarbo? ¿Qué hago? ¿He sido generoso? ¿He sido bueno? ¿O he sido malo? ¿Sigo diciendo vulgaridades, maldiciendo la obra de Dios? Todo eso el Señor, estos días que siguen a partir del lunes en la noche, es un autoexamen. A toda la humanidad la va a juzgar. Entonces cada quien recibe de lo que se determine en ese juicio, de lo que se determine. Entonces usted puede decir, no, pero eso no es cierto. Entonces la pregunta es, ¿cómo está su vida hoy? ¿Qué cosas ha querido alcanzar y no ha alcanzado? La enfermedad, las finanzas, el problema en el hogar, la situación en el hogar. ¿Por qué?
porque estamos siendo juzgados. Y usted dice, pero no he podido salir de esta situación. ¿Por qué? Porque son juicios que están ahí, juicios, no se ha rectificado, no se ha rectificado. Y esto que viene ahora a partir del lunes es una oportunidad para uno reconocer delante de Dios todas sus faltas, para uno pedirle perdón al Señor por todos sus errores y corregirse y rectificar. Si usted no entiende esto, tiene que ir a Job, capítulo 1 y 2. ¿Usted conoce la historia de Job? Verso 6, verso del capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también el Satán. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aún así le vino una desgracia, porque Job era orgulloso, él creía que él era el que podía proveer a todos los niños pobres, a las viudas, de su riqueza. Respondió Satanás a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, le has enriquecido. Pero dice la Escritura que el Señor le permitió a Satanás tocar a Job. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Yo les estoy enseñando algo de aprovechar esta oportunidad de estos 10 días. Son 10 días y el 10 usted hace ayuno. Ay, pero es que en Jesucristo yo ya he roto todo eso. Vea, eso es de lo más falso que hay, hermano. Que es que yo ya tengo la gracia de Cristo. La gracia en la Biblia es solo para recibir salvación, pero las riquezas, la bendición, romper los yugos, le corresponde a usted. Cuando corta, cuando se corrige, cuando rectifica. Esta generación que Jesús dice aquí duró a los 70 años. Él tenía 33, murió, más los 40 años después. Eso es una generación, 70 años. Los más robustos, o sea, la gracia de Dios, la misericordia, se extiende de los 70 hacia arriba. Pero esta generación que el Señor habló aquí en Mateo 24, recibió el pago de su maldad. La Escritura, volviendo a Job, dice que Job estaba siendo juzgado. Y en Levítico, ahora sí Levítico 23, vemos aquí, en el 23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esto es fiesta de trompetas. O sea, suena la trompeta es para alertarnos que se viene un juicio. Verso 26, aquí comienza la expiación, el arrepentimiento, la reflexión. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, o sea, mañana comienza a partir de las 6 de la tarde la fiesta de las trompetas, que suenan las trompetas, haciendo usted no las oiga, ahí se da. Pero pasado ese día se cuentan 10 días de reflexión, donde usted va a entrar en reflexión de su propio yo, de cómo usted se ha comportado. Entonces usted tiene que decirle, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, dispongo mi corazón para que tú muestres en qué te he fallado, en qué te sigo fallando para corregirme. Y entonces usted tiene que empezar a leer la Escritura. Verso 26, verso 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas.
Afligir el alma es ayunar. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada del pueblo. O sea, corre el peligro de que al ser juzgado arriba en el trono celestial sufra consecuencias aquí abajo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo, estatuto perpetuo. O sea que esto sigue cada año, cada generación. ¿Qué dice el cristianismo? No, eso ya es del Antiguo Testamento. Jesucristo ya hizo todo por mí. Mentiras. Lo único que te dio fue salvación. Entrada al reino de los cielos por su gracia. La gracia es para recibir la vida eterna. Pero el trabajo de corregirse, al verse en el espejo de la Escritura, es de nosotros. Amén. Aquí les dejo esto. Esto es una tarea espiritual para que usted la haga y no se le olvide. Hágalo. Y llegue a ese estado de reflexión y de transformación y de corrección durante estos días, para que estos decretos que se se dictaminan el día 10, como dice aquí, sean a favor nuestro, porque abogado tenemos, ¿en dónde? En el cielo. O sea, ya el Señor nos ha ayudado con ese abogado. Si usted a su abogado en un problema no le cuenta toda la verdad, el abogado no puede ayudarte para sacarte libre de la acusación. Pero cuando tú le dices a tu abogado toda la verdad, toda la situación, él apela correctamente por usted. Amén. Y así es en el mundo espiritual. Amén. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, que la bendición tuya sea sobre tu pueblo, que este año que comienza para estos mis hermanos que están aquí y los que nos escuchan, sea un año de bendición, sea un año dulce, que puedan entrar en ese reino de bendición, en esa paz, en esa armonía, en toda bendición celestial. Padre, bendigo a tu pueblo en el poder de tu nombre santo. Sé tú llenándolos de tu gracia, sé tú llenándolos de tu favor, peleando a favor de ellos. Rompe todo yugo, toda obra de Satanás, toda dureza de corazón, Señor, la ponemos hoy delante de ti. Dígale al Señor, te pido perdón, Padre, por la dureza de mi corazón, por hablar mal de tu reino, por hablar mal de la obra de tu siervo. Padre, ayúdame a corregirme durante estos días, como dice tu palabra, para alcanzar una máxima gracia tuya de misericordia, de favor, que en ese juicio celestial que se da, como los ejemplos que vimos en Daniel y en Job, sean a favor nuestro y no en contra nuestra. Te lo pido en el poder de la sangre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tu pueblo, que Jehová te bendiga y te guarde, que el Señor Dios Todopoderoso te ilumine, el Señor con su presencia y te dé gracia. Dirija Dios su presencia hacia ti y te conceda la paz. Que la bendición del Señor Dios Todopoderoso sea grande durante esta semana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Que sea una semana de bendición, de mucha abundancia, de paz, de alegría, de gozo y de disfrute, de deleite, en el nombre de tu Hijo Santo. Amén. Padre, oro por las ofrendas, por los diezmos. Bendice al dador alegre, como dice tu palabra. Trae tu gloria y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Bendigo, Dios, los que oyen este mensaje en el poder de tu nombre santo. Amén.